Pero quiero saludar al Monseñor Andrés Tirado, que ya aterriza en el cartel paranormal, quien nos va a responder esa pregunta desde su punto de vista. Usted también lo puede responder, les recuerdo, en el libro del cartel, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahorita más adelante, que traeré historias paranormales. Antes de que usted me cuente una historia, le voy a hacer esa pregunta a usted. Para usted, ¿los ángeles o demonios son extraterrestres? Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga y qué bueno estar de nuevo acá para hablar de un tema que en los últimos programas hemos hablado de los ángeles, los demonios, y que es muy inquietante y que es muy importante y qué bueno profundizar en esta angelosofía y demonología. Bueno, Monseñor, no lo veía, estuve retirado en el Mundial por allá en Rusia y traía una pregunta para usted que me estuvo atormentando de la cabeza. Leí bastante, pero sigo confundido. Hablé con rusos sobre esto y la verdad no entendíamos muy bien. Les quiero contar, uno en Rusia ve la mayoría de las iglesias ortodoxas. Para usted diferenciar cuál es esa iglesia, y si me ayudan mandando imágenes con el numeral cartel extraterrestre, son esas iglesias que tienen como como una cebollita en la puntica, haga de cuenta, una cebollita, así son. Mientras que ustedes ven la iglesia, por ejemplo, la católica, y siempre es como terminada en punta con la cruz. Y también se ven, pero pocas. Entonces uno decía, bueno, yo no entraba, pero veía la imagen, veía imágenes, y uno decía católico ortodoxo y el católico. Entonces una persona me dijo, no, es que ellos no creen en las imágenes. Pero entonces yo decía, pero hay imágenes en las iglesias. Si no creyeran en una imagen, pues no, o no cargarían imágenes. Entonces tuve una vez en una comida, le pregunté a un hombre que nos pusimos a hablar de eso y tenía su collarcito con un Cristo. Entonces ahí yo me acordé y él hablaba español más o menos, entonces yo le dije, ¿usted es ortodoxo? Y me dijo, sí. Entonces yo le dije, ¿por qué la cadenita? ¿Es de adorno? ¿Usted cree que portarla? ¿O usted le reza la cadenita? Y decía, no, nosotros le rezamos. Y en mi casa también tengo el Cristo y todo. Y entonces yo decía, entonces me confundí y decía, miércoles, ¿cuál es la diferencia? Hablé después con otro ruso y me decía, hay una diferencia y es, en palabras enredadas le logré entender que me decía, el papa de ustedes no es el papa nuestro, sino lo nuestro es el patriarca. Y después leí un poco más y entendí más lo del patriarca. Pero, Monseñor, esa pregunta, ya para que me desenrede a mí y muchos aprendan también, ¿cuál es la diferencia en esa religión entre el ortodoxo católico y el católico? Mire, esta es este puede ser para otro programa porque es muy extenso y es fascinante. Yo estoy con los ortodoxos un tiempo y es más, la congregación, tenemos comunión, ¿qué quiere decir? Amistad, encuentro cercano con varias iglesias ortodoxas. Para que entendamos, tenemos que hablar desde el principio. Jesús coge a sus apóstoles y los envía a misionar. Cuando Él resucita, se les aparece a más de 40 veces, a más de 500 personas y les dice, vayan y evangelicen, vayan, lleven la buena nueva. Cada apóstol se fue a algún lugar y fue abriendo misión. Y esa misión con el tiempo se volvieron iglesias. Y se habla de las iglesias más importantes porque las que más cogieron fuerza fue la católica romana y la católica ortodoxa en la antigüedad. La iglesia en general y desde siempre ha sido hay una unidad. Y en esa iglesia empezó a haber una fuerza muy grande cuando Pedro y Pablo se van para Roma. Y después de varias persecuciones y de varias cosas, en el año 317 Constantino Magno, el Grande, decide fusionar la iglesia con el Estado. Eso es interesante, un día de estos vamos a hablar. Eso también se habla de geopolítica en eso. Y uno dice, ay no, pero eso es religión. No, también eso está economía y política. Y decide que todo el imperio romano va a ser católico. Catolicón quiere decir del griego universal. Entonces había solo una iglesia. Y cada obispo en cada lugar era el que mandaba. Como cogió tanta fuerza el imperio romano, el cristianismo, entonces fusionaron la figura del emperador y del papa. Quedó como si fuera la misma figura de la parte jurídica, política, económica y religiosa para Europa. Y para Oriente, para Jerusalén,
otros lugares donde también estaba muy fuerte el cristianismo, venía la ortodoxia. Ortodoxia, doctrina recta, quiere decir el significado. Y ellos traen sus tradiciones desde los apóstoles también. Entonces era una sola iglesia en ese momento. Pasa el tiempo, saltamos en el tiempo, en el año 1000, el Papa, que es como la figura en Europa y en la parte católica, apostólica y romana, el líder más importante, se empiezan a ver diferencias con el patriarca. ¿Quién es el patriarca? El patriarca es un obispo, que es el obispo de todos los obispos en el Oriente, es como si fuera otro papa. En ese tiempo no había el pensamiento que nosotros tenemos, que solo era el papa como tal, el que está en Roma, sino había diferentes papas o diferentes obispos que eran iguales entre primeros, se llamaba en ese entonces. Y el obispo de Roma, que es el papa, ese título que con el tiempo se fue construyendo, empezó a haber rivalidades con el patriarca de Oriente, por territorio, por dinero, por política, hasta que llega un momento, y ustedes lo pueden buscar en los libros de historia, se enfrentan, hay unos choques muy fuertes, también eso tiene que ver las cruzadas y tiene que ver otras circunstancias políticas que estaban sucediendo y se descomulgan. Entonces hay una ruptura o un cisma quiere decir división, entre Occidente, el Papa, la máxima cabeza, y Oriente. Pero estructuralmente, teológicamente, ritológicamente, en creencias son muy parecidos. Tiene más ascendencia al oriente los ortodoxos, ¿por qué? Porque usted debe entender que viene de Jerusalén. Y al pasar a Grecia, esto gracias a Pablo que misionó, Grecia, Rusia, Países Bajos, había más tendencia ortodoxa. Sobre las imágenes, son los protestantes los que no creen en las imágenes, pero toda la línea católica, anglicana, ortodoxa, romana, hay esa devoción hacia las imágenes. Okay. Y los ortodoxos tienen algo que se llama íconos. No sé si usted vio. Usted entra a alguna iglesia, aquí en Colombia hay 2 o 3, y hay unos retablos pintados. Sí, señor. Y esos retablos, si alguno ha estado en algún rito, en alguna celebración litúrgica, entran, los besan, le echan incienso, cogen ese retablo, esa imagen y la pasan por todos, porque esa imagen, al bendecirla, exorcizarla, tiene una fuerza especial. Tiene la imagen de la Virgen María, tiene la imagen de Jesucristo. La teología es muy parecida a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se pueden casar, es opcional. Lo que es los rituales son prácticamente los mismos. Hay los 7 primeros concilios, que son los que definen toda la doctrina de toda la iglesia en general, están de acuerdo, pero en administración, en política, en finanzas, son diferentes. Y ahorita, con Pío XII algo, más que todo con el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han tenido muchos acercamientos. De pronto algunos que no entienden muy bien del tema, porque como nosotros acá somos mayoría católica y romana, nosotros de la congregación somos católicos independientes, aclaro, ustedes ven al Papa con unos señores de vestido negro, todos están con su sotana, ustedes saben qué es la sotana, y ven a unos con un vestido negro y como con un gorro redondo negro. Esos son los ortodoxos, y usted puede buscar fotos en internet y hay un gran acercamiento entre Oriente y Occidente, pero no hay esa concepción de que para los orientales, para los ortodoxos, el Papa es el regente de todos. No, lo consideran como el obispo de Roma, una dignidad muy grande, pero no es el obispo de ellos. El obispo de ellos es el patriarca, y al que le deben honor, respeto, obediencia es al patriarca, que es como la misma figura pero para los de Oriente. O sea que el patriarca ya cuando los visitan algunas ciudades, algo es como cuando el Papa viene acá, que todo el mundo se alborota y es como ver al mismísimo Dios. No, sí, eso se cola. Yo le puedo decir que hay más devoción, aún hasta más fanatismo, podríamos decir,
en la ortodoxia hacia el patriarca. hacia el patriarca que hacia nosotros el Papa, y miren algunos Es que- países donde él hizo visita y Es fue que muy sabe cuestionado. que vi mucho allá que los jóvenes, inclusive los niños, son muy entregados a la religión. Y uno dice acá, uno mira, obviamente aquí todavía en Colombia y todo, pero acá se ha ido perdido de pronto mucho eso en los jóvenes, la creencia, el juzgar, ¿no? La creencia de la iglesia, el que uno ve la noticia que salió en estos días de esos padres que están, mejor dicho, cuestionándolos por violaciones de niños y Sí, todo. pesado. Entonces toda la gente dice, la iglesia, eso ya mejor es no creer, y entonces se roban la plata y violadores, y entonces los jóvenes se cuestionan hoy en día mucho si seguir o no la iglesia, pero veía yo eso allá que al contrario, desde muy chiquitos como que sí le creen mucho al tema aún. Es cierto, mire, lo que pasa es que el ser humano va cambiando y la tecnología y muchas cosas, y se ha perdido mucho el respeto hacia lo sagrado, la tradición. Ellos son muy conservadores y muy tradicionalistas, y no es solo porque los obliguen a que estén en el ritual, en los cultos, en las celebraciones, sino que les enseñan a enamorarse de ese estilo de vida. Entonces ellos tienen un compromiso más fuerte. Nosotros nos hemos vuelto muy light. Si quiere vaya a misa, si no, no, también. Bueno, crea en Dios o no, bueno, eso no importa, mira a ver sea bueno, y que no está mal, digámoslo así, pero ellos conservan. Y hay un evento muy importante. Cuando ha habido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ha habido tantos problemas, todos los pueblos que han tenido unas guerras terribles, y bueno, y Colombia ha tenido unas circunstancias muy terribles, que todavía no salimos de eso, tienden a aferrarse más a lo espiritual, más a Dios. Los rusos, en especial que usted estuvo allá, ellos vienen de un tiempo de la parte de todo lo que es la izquierda, todo lo que es la represión. Fue perseguido los sacerdotes, las iglesias diferentes ortodoxas, porque allí hay varias. Hubo una persecución muy grande contra la religión por la cuestión comunista por muchos años. Entonces allá el que realmente quería ser sacerdote, o el que quería ir a misa, o el que era en secreto, se reunían en secreto. Muchas iglesias fueron cerradas hasta hace unos años, que le dieron permiso y cierta forma, digámoslo así, a la iglesia, digámoslo así, volver a florecer, la iglesia ortodoxa en Rusia. Y esas cebollitas, que las llaman así, iglesias de cebolla en muchas partes del mundo, muchas fueron profanadas, muchas buscaron, las convirtieron en oficinas para trabajo. Entonces es una cuestión de que ellos se han aferrado como patrimonio. Para ellos la religión es fundamental, no es opcional, no es algo si usted quiere. Para ellos la parte espiritual, y los ritos ortodoxos son muy complejos y son de horas. El rito sirio-bizantino, que es la forma de celebrar de algunos ortodoxos, dura 3 horas y media. Aquí media hora y ya estamos desesperados. Sí, uno está diciendo, que eche ya la bendición. Y allá tienen todo, no sé si usted alcanzó a estar en algún rito de ellos, pero tienen toda una ceremonia, una forma de hacer. No, pues visité muchas iglesias en donde ni siquiera usted lo dejan entrar en pantaloneta. Las mujeres todas tienen que entrar con su velo, tapándose la cabeza, para que me entiendan. Todo es un silencio. De pronto sí entré en alguna cuando están en algunas ceremonias, pero claro, uno va en el plan de turismo, en el que entra uno un momento, a la vuelta a la iglesia, oye ahí los cantos, oye, y está uno un momentico y sigue su camino, ¿no? Y el ministerio, por ejemplo, del exorcismo es muy fuerte en ellos. Para ellos no es como en la iglesia romana o anglicana o episcopal o hétero, que es alguno que otro sea exorcista. No, allá todos los exorcistas, todos los sacerdotes viene con ese paquete y lo desarrolla. O sea, ese exorcista, gústele o no le guste, y usted ejerce, y muchos de los rituales que ellos utilizan son de exorcismo. Ok. Entonces es muy interesante, y la ortodoxia es muy bonita. De pronto para mí los rituales son muy largos, a veces son ya, pero si uno va profundizando y va conociendo la teología y lo que ellos hablan, y la mística, ellos trabajan mucho la mística, el silencio, la contemplación, los cánticos, las reverencias. Entonces es muy bonito, es algo maravilloso. Claro, como nosotros no tenemos otra
escuela que la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues no sabemos la diferencia, pero ellos son, digamos, son mucho más, por eso son ortodoxos, son más fundamentalistas en lo que ellos piensan, y ellos, la teología que ellos manejan es mucho más fuerte que la que nosotros los católicos de diferentes líneas podemos manejar. Es el Monseñor Andrés Tirado. Muchas gracias por su explicación, Monseñor, sobre la diferencia entre el católico y el católico ortodoxo. Me encanta cuando uno habla así con el padre porque echa el cuento chévere y entendemos mucho mejor. Bueno, padre, hoy la pregunta que surgió, y usted viene a hablar de esto, ¿los ángeles o demonios? Pero le relaciona algo muy interesante. ¿Son extraterrestres? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, extraterrestres o intraterrestres, es bien complejo. Bueno, esto ya, a mí en cursos y en conferencias me preguntan porque en los últimos años ha habido una expansión de conocimiento ufológico. Bueno y malo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no hay un fundamento de investigación, sino simplemente cogen X o Y circunstancia y las montan, como muchos programas de televisión, y cogen investigaciones científicas y las acomodan a su acomodo para darle un respaldo y decir, sí, eso es, pues usted ya va a hacer la investigación, pero eso no es así. Es complejo. ¿Por qué? Porque si vemos en la Biblia, habla de los extraterrestres. Y me van a decir, este obispo está loco, ¿cómo va a decir eso? Se chifló. Pues mire, si usted quiere investigar, usted puede entrar a internet, a San Google o Rabino Google, que llaman los rabinos, y Oráculo Google, los esotéricos, y la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la que usted, la mayoría de los que me escuchan, pues conocen, porque han tenido acercamiento o han crecido en este modelo de iglesia. En los últimos años, y el Papa Benedicto en el 2007 creo, si no estoy mal, de pronto está mal la fecha, el año, pero ha sacado varios documentos en el cual él mismo habla, y él es un gran teólogo, muy respetado por la iglesia, y dice, los extraterrestres o seres de otros mundos, galaxias, no podemos negar que puedan existir. El mundo es grande, él dice así, el mundo es infinito y la creación de Dios es continua y no podemos descartar de que hayan seres en otros lugares en el espacio, en el universo, que puedan estar con nosotros. Y la mayor de las tecnologías en cuestión de la parte de la física, de la cosmovisión, de investigación, pues la están manejando la NASA y la está manejando el Vaticano. Y se habla, pues una vez lo hablamos de secretos del Vaticano, donde habla de que es muy posible de que el Vaticano tenga en cuenta, así como muchos otros países y gobiernos, encuentros o información o acercamientos con extraterrestres, dígalo, seres de otros planetas, de otros mundos. Y la Biblia, y muchos pueden entrar a investigar, encuentran muchas partes donde quedan faltantes, donde uno dice, hombre, pero ¿esto acaso no es extraterrestre? Lo que pasa es que ya nosotros ahorita tenemos un dialecto donde nosotros decimos nave espacial, nave no identificada, ovni, y podemos decir, es extraterrestre, los marcianitos. Y uno dirá, esos son los grises. No, esos son los pleiadianos. Bueno, esos son, bueno, en fin. Pero en ese tiempo... Y hoy la noticia que encontraron agua en Marte, ahorita más adelante les hablamos de eso. Eso, muy bueno. Y que en ese tiempo debemos de entender de que no tenían la tecnología que tenemos ahora, tenían una tecnología diferente. Y la forma de hablar y expresarse, obviamente no es la misma que nosotros. Pero hay muchas partes en la Biblia, y si vamos más atrás de la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que tienen que ver mucha relación con los ángeles, las dos versiones de los ángeles, ángeles espirituales como creemos nosotros, ángel de la guarda, Miguel Arcángel, cortes, dominaciones, potestades infernales, pero otros ángeles o dioses como son los extraterrestres. ¿Los ángeles o los demonios son extraterrestres? El Monseñor Andrés Tirado habla de eso esta noche.
nos explica. Si tiene alguna pregunta para él, pues la pueden hacer sin ningún problema. Monseñor, para entender mejor y para usted puntualmente, ¿para usted qué es un ángel? Bueno, yo me voy a las dos teorías que habla la Sagrada Escritura y textos muy antiguos y de la experiencia que yo he tenido en la vida por ser exorcista. Yo creo en estas dos cosas y que se encuentran, tiene su fundamento teológico y aún de investigación y de pronto ya hayan pruebas fundamentales, contundentes, que es lo que esperamos de la ciencia, de que hay dos tipos de ángeles: el ángel espiritual que creó Dios para ayudarnos, llámese el ángel de la guarda, llámese Miguel Arcángel, Rafael, cortes, potestades, que es muy interesante conocerlos. Y los ángeles también puede ser, cuando lo habla en la antigüedad y en la Sagrada Escritura y en civilizaciones antiguas, como seres de otros espacios, galaxias, planetas, que pueden llamarse también dioses, ¿no? Antiguamente también los llamaban dioses. Y es muy interesante que hayan esas dos visiones, digámoslo así, que se mezclan en la Sagrada Escritura y que hay que estudiarla muy bien y en la historia para hacer una discriminación cuál es cuál, porque a veces está pasando mucho de que muchos ven en noticias y entran a YouTube y ven programas de History National y Discovery muy buenos, interesantes, pero que no hay una claridad en el fondo porque dejan muy abierto muchas cosas. Y hay muchas teorías que son especulativas y está bien a mí me encanta la teología especulativa porque usted puede pensar lo que usted quiera y todo es válido. Pero al adaptar una investigación científica y decir, mire, es por esto, pero usted va a investigar y no es, entonces pues uno queda como loco. ¿Y para usted qué es un demonio? Los demonios podemos hablarlo desde las dos mismas clases. Unos que fueron ángeles realmente, eso lo hablamos en algún programa, caídos que quisieron darle golpe de estado a Dios y él, antes de que sucediera eso, los arcángeles, Miguel Arcángel se les enfrentó, se formó la guerra y fueron expulsados del reino de los cielos. Y bueno, ellos están igual en los exorcismos, es muchas veces donde se manifiestan esta clase de demonios. Y otros demonios pueden ser también extraterrestres, ¿no? Porque es que en eso usted entra a investigar y no hay una doctrina y no hay una filosofía clara sobre el fenómeno de la ufología. Cada investigador tiene como su línea de trabajo y su pensamiento. Y hay muchos que dicen, no, estos son buenos y vienen a ayudarnos, y otros dicen pilas porque esos los van a coger y se los van a llevar y les van a hacer y les van a sacar y mejor dicho. Entonces pueden ser también. Si lo hablamos desde la pregunta filosófica, antropológica, sociológica, puede ser el Estado, puede ser el gobierno, puede ser el mismo ser humano, o sea, el demonio, el contexto tan igual que los ángeles. Ángeles pueden ser personas que puedan llegar a ayudarnos en cierto momento. Pero hablando del tema de hoy, es esas dos opciones que yo veo, que puede ser la más real, más contundente que yo he vivido, experimentado y estudiado, son espíritus que Dios creó, que interactúan con nosotros para bien como los ángeles o para mal como los demonios, pero no descarto, como decía Benedicto XIX Ratzinger, de que hayan seres en el firmamento, en el universo, que puedan venir para bien o venir para mal. Son creados por el Dios, dice usted, los ángeles y los demonios. Y padre, para usted, en su creencia, en sus estudios, ¿dónde está Dios? Porque ahorita lo decía al principio del programa, bueno, alguien dice, y creo muchos dicen, bueno, no, pero estos seres vienen de una creación de Dios, tanto los ángeles como los demonios. Pero Dios, ¿dónde está? Ese es el gran dilema, no se sabe dónde. Pero nos da la Sagrada Escritura, Jesús y las diferentes religiones y civilizaciones antiguas hablan de que hay un lugar en la galaxia donde él puede estar. Cuando Jesús le dice a Poncio Pilato, es que mi reino no es de este mundo, puede ser otra dimensión. Hablamos, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II habla de que el cielo y el infierno no existen,
Y es verdad, no es un lugar físico. Eso fue un escándalo y los medios de comunicación lo pusieron, desfiguraron lo que él quiso decir. ¿Por qué no existe como un mundo físico? Porque usted no puede, nosotros estamos acostumbrados a decir, mire, coja ese carro y coja la séptima y baja y coge y se mete a la izquierda y ahí llega. No es un sitio físico, es una otra dimensión, es un sitio espiritual que está la presencia de Dios. Puede estar cerca, puede estar lejos. Hay escritos donde hablan donde hay muchos dioses antiguos, digámoslo así, que están en un planeta como tal y que Dios puede estar en esa galaxia. Es posible, porque no hay pruebas para decir que no, no hay pruebas para decir que sí, pero Jesús, ¿qué habla? Él viene del Padre y es el único que habla del reino de los cielos, que es un reino como tal, que Él se va a ir allá y que allá está el Padre y el Hijo y que Él reina allá. Entonces es una cuestión, y que cuando salgamos de este plano terrenal vamos a tener esa posibilidad de estar en el reino de los cielos. Geográficamente, ¿dónde está? No sabemos. ¿Podría estar dentro de nuestro planeta? Puede ser. ¿O eso sería imposible? ¿O que alguien dijera el reino de los cielos es aquí en nuestro planeta y nadie lo ha descubierto? Es posible, puede ser que haya una dimensión o estemos viviendo, como dice la física cuántica, dimensiones paralelas que se juntan, se entremezclan, que pueden estar, estamos viviendo en una misma realidad, en muchas diferentes y al mismo tiempo estar en una. Para Dios es que Dios... Y ese sería el gran debate si los ángeles y los demonios son extraterrestres, porque piénsenlo por un segundo, ¿qué tal que Dios esté aquí? En nuestro planeta, y aquí nacen los ángeles y los demonios, no son extraterrestres. Puede ser, es que no hay pruebas contundentes para hablar sobre lo que realmente, entonces hablamos del intramundo, inframundo, entonces pueden estar debajo de la tierra, pueden estar en otra dimensión, o pueden estar en cualquier elemento. A Dios no lo podemos encasillar de que solo está en un lugar, por eso es que no es físico el reino de los cielos, ni Dios es un gordito ahí con la cítara y con tocando. Eso le va a preguntar, la creencia suya de Dios es que es una persona, una persona que cuando Jesús dijo, Él está allá en el reino de los cielos, ¿usted se lo imagina en otra galaxia allá con otros seres viviendo, o es una luz? ¿Es que? No, que en el cristianismo, catolicismo está muy bien definido en todas las diferentes ramas, ortodoxa, anglicana, vétero, de que es un ser inteligente, creador, Padre, y Jesús nos da esa definición, que nos ama, que es consciente, que es inteligente, que es creador y que es todopoderoso. O sea, Él nos dice claramente quién es Él. O sea, esa idea panteísta o esotérica o de otras de otras ideologías o filosofías, es que es una energía que está dominando el universo, es una fuerza. No, en el cristianismo, catolicismo es muy claro. Si es un personaje. Es un ser, claro, que no lo podemos, como en la Edad Media, pintar gordito, de canas, que toca la cítara, la guitarra y todo el tiempo, y está en una nube esperando que uno llegue. No, es un ser inteligente, creador, que nos ama, que tiene personalidad, que tiene conciencia, que es creador. O sea que el católico que dice Dios es una luz, Dios es el todo, estaría definiendo mal a su Dios. Porque usted le dice, el católico ya tiene claro que Dios es un ser inteligente, un personaje, no es el todo. Hay católicos que uno dice, no, es que Dios es todo. No es todo, la energía de Dios está en todo. Lo que pasa es que cuando es que es muy complejo, porque estamos en Dios, nos movemos en Dios, porque Dios es la energía que está en todo, pero Dios no es todo. Es un dilema. ¿Por qué? Porque si el televisor se le daña, entonces se dañó Dios. No, es muy independiente. De que su fuerza vital, su energía, su parte creadora esté en toda, como partículas, somos partículas en ese inmenso mar, es muy diferente. ¿Qué pasa? Pasa de que la evangelización, no conocemos el catecismo de la iglesia, no conocemos la teología, no conocemos la profundidad del conocimiento que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la evangelización es muy mediocre en estos tiempos. Los sacerdotes o los pastores, algunos, o de otras religiones que sean, espiritualidades cristianas o católicas, damos un sermón que dura 10 minutos, 15 minutos, muy simple, o la repetidera, y la gente no entiende ni siquiera qué es lo que nosotros creemos.
qué es lo que nosotros esperamos. Entonces, por ejemplo, usted le habla de resurrección de los muertos, usted le habla de la parucía, o sea, la segunda venida de Jesucristo, ¿eso qué es? ¿Por qué? Porque nosotros nos volvimos muy mecánicos. Voy a la Eucaristía o voy Rezo, al culto, comulgo y quedé limpio. claro, o voy al bautizo y cumplo con bautizar a mi chino y vuelvo después a la primera comunión y para la fiesta, porque pues imagínese cómo no le voy a hacer fiesta, pero de que sepa de la doctrina de la fe que se llama, del tesoro del magisterio, de la tradición, de todo lo que no lo hay, Mire, no se conoce. es que qué buen dato el que da el monseñor hoy. Mire, los católicos, o para los católicos debería ser así, Dios no es el todo. Dios es un ser que está en algún lado, todopoderoso, con personalidad, Claro. que así es, sí, ustedes se lo pueden imaginar, y ahora a su imagen y semejanza, entonces diría uno, un señor como nosotros. No, una cosa es imagen y semejanza y otra es que seamos iguales. Ok, Eso es eso diferente. le iba a preguntar. Es que la gente, es que Eso ese es el problema. Eso le quería preguntar, ¿esa imagen y semejanza se refiere a nuestro físico, a nuestros dones, o cuando la gente dice, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces muchos relacionan imagen con el físico. Claro. Como, pues si nos hizo, entonces Dios es un hombre con sus dos ojos, su nariz, sus orejitas, su pelo. Y el nazismo muchas veces tomó esa doctrina entonces, ¿a qué para se- decir, mire, nosotros somos arios y nosotros venimos de Dios, por lo tanto, lo demás es basura. Porque si usted no es alto, mono y ojos verdes, hay que eliminarlo. Ok. O sea ¿Sí? que, ¿Cómo o sea va que la esa cosa? imagen y semejanza, Viene el ¿a qué- espíritu. el espíritu, El espíritu, la esencia que tiene la vida, es el espíritu, Pero, el ruah. pero que dice. si Dios es un ser con dos cabezas, tres cabezas, no lo sabemos. No lo sabemos. Él se puede presentar de muchas formas. Jesús no, y los que han tenido un encuentro cercano con él, no lo definen físicamente, Exacto, pero eso sí sus propiedades. Jesús nunca habló de su padre físicamente. Nunca, nunca, nunca. Es más, mire, si usted estudia y arqueológicamente busca en el judaísmo y en el cristianismo, no encuentra una referencia física de cómo es Dios. A la Edad Media fue que inventaron que era gordito y de barba y que estaba en las nubes y al demonio con cachos y cola, que eso lo hablamos una vez, pero eso es porque en ese tiempo la gente, hubo un gran retroceso de la humanidad cuando el Imperio Romano cayó y la iglesia pasó a gobernar y la iglesia necesitaba de que no hubiera cultura y que no hubiera desarrollo intelectual y que todas las verdades que ellos decían, y esto lo pueden buscar, eso no me lo estoy inventando yo, hay muchos documentales, muchas investigaciones serias, arqueológicas, históricas, científicas, donde la iglesia por muchos siglos trató de que la gente no estudiara, no profundizara, era delito leer la Biblia, aún para sacerdotes. Si usted tenía una Biblia en un lenguaje, en una lengua vernácula, o sea, inglés, francés, alemán, que en la Edad Media se tradujeron por Martín Lutero y otro grupo de gente en inglés, la Biblia del rey, lo mataban, a la hoguera. Habían sacerdotes que no podían leer los evangelios, por ejemplo, hasta cierto permiso del obispo en cierto momento. Entonces pasó de ser un imperio tan grande y tan tecnológicamente avanzado, el Imperio Romano, tan culto por la parte griega y de otros pueblos, a llegar a que la iglesia fuera el que fuera rey y señor y manejara lo jurídico, manejara lo económico, lo político, lo cultural, y que todas las universidades se perdieran, que todos los conocimientos se perdieran, solo quedaba para los reyes y para algunos obispos, ni siquiera sacerdotes, obispos, para que la gente no saliera de su ignorancia, para decirle, mire, usted hace esto y como lo hace, se va a salvar o se va a condenar, entonces tiene que hacerme caso totalmente, y por eso el problema de las indulgencias con Martín Lutero, que eso es un tema largo y que después hablamos. Entonces la gente no sabía, la mayoría no sabía leer ni escribir. ¿Qué mecanismo hace la iglesia para que la gente conozca un poco del concepto de la teología y de la Biblia? Pintar imágenes. Entonces empiezan a hacer los murales, empiezan a hacer obras de arte, con el ejemplo de que usted aprenda. Entonces casi todo el arte del medioevo, de la edad media antigua y al renacentismo,
es sobre cosas religiosas, la mayoría. ¿Para qué? Para que usted llegara a la iglesia y, por ejemplo, viera el Vía Crucis y viera a Jesús en las nubes y a Dios, y abajo los que están, usted ve la Capilla Sistina y va a ver a las obras de Miguel Ángel y todo esto, y ve el infierno, por ejemplo. Entonces era una manera subjetiva, era una manera de mercadeo, digámoslo así, de mensajes directos, ni siquiera subliminal. O usted hace eso o se condena. Mire, el diablo es así. Y va para allá, mire ese cuadro. Exacto, mire lo que... Entonces, claro, pintan al infierno con llamas, un asadero de pollos, sí, unas pailas. Algo que claro, miedo. Usted entra, claro, usted entra ahí, porque si usted no genera miedo, ellos no le van a hacer caso. Ese era el pensamiento de la Edad Media. Por eso grandes abusos y grandes problemas se dieron. Monseñor, hablando de los ángeles y demonios, si son extraterrestres, usted ahorita decía algo muy interesante y decía, bueno, a lo mejor Dios está en algún lugar de nuestro universo, en alguna galaxia allá, lo que Jesús dijo en el reino de los cielos, que para nosotros pues nos imaginamos el cielo aquí porque nos han dicho que esto que vemos aquí arriba se llama cielo, pero quién sabe cuál es el verdadero reino de los cielos. Mi pregunta es, si Dios es todopoderoso y ese lugar existe, y Dios es un ser con personalidad, no sabemos físicamente cómo es, pero es un señor, digámoslo así. ¿Por qué Dios, viendo que una de sus creaciones como es este planeta y el hombre, el que habita aquí, porque no sabemos si hay más planetas con más hombres que él ha hecho, y está pendiente de todos, ¿no? Diciendo, venga, ya el planeta, ese tierra están que matan, el otro planeta, mire, se comportan, en el otro planeta, full. Así, en fin, ¿por qué si él es tan todopoderoso y está allá en algún lugar, por qué no viene? ¿Por qué no ha venido? Ahí sí, como dicen, en su nave y con sus ángeles, viene hoy hasta con demonios o con todo lo que hay en su reino, y dice, camine, visitamos ese planeta de una vez, porque es que allá hay mucha maldad, se están dañando, cada vez el caos es peor. ¿Por qué usted cree que ese Dios no viene? La gente espera la segunda venida de pronto, no sé, de Jesús, dice, no, hoy otro día estamos esperando el Mesías. Pero Dios, ¿por qué no viene? Una vez por todas y nos jala las mechas diciendo, bueno, comporte, señores, que los traje aquí, los diseñé para que estén tirando esto así. Claro, esa es una gran pregunta que muchos teólogos por muchos siglos se las han hecho. Y hay respuestas y no la hay. Nosotros hablamos del libre albedrío y de que Él no interfiere directamente para que nosotros con nuestra inteligencia podamos desarrollarnos y no tengamos la opresión de ese ser. Eso es lo que hablamos en teología. Pero pueden ser muchas respuestas. No le da la gana, está ocupado por otro lado. O sea, puede ser, en la especulación teológica puede ser cualquier cosa. Hasta los ateos dicen, no, si no se aparece Dios es porque no existe. Eso es lo que algunos dicen, pero también uno puede decir, Él se puede revelar a los que Él quiera, por ejemplo, de cualquier forma. Para Él no es, la mentalidad de Dios no es la mentalidad de nosotros, entonces el decir que Él es Dios y aparecerse, para Él de pronto no tenga importancia. Para nosotros sí, si usted quiere creer en Dios, súper, y si no, pues es cuestión de su libre albedrío. Entonces, ya uno sobrepasa ese decir, viene Dios y le dice, bueno, hermano, usted se desaparece, usted se destruye, usted venga para acá que usted es juicioso. Yo pienso, y lo que pensamos muchos teólogos, es que nos dejan esa libertad de que nosotros podamos desarrollar nuestra vida sin ese yugo de decir, ahí está Dios, me voy a portar bien, porque es que Él está ahí. Y si me porto mal, llega y me da mi cachetada, o me da mi pela, entonces no, portemos. No, eso tiene algo, es algo de nacer y es algo que uno en su interior quiera buscar de la presencia de Dios. Y si lo vemos desde todos los pueblos, civilizaciones, antes del cristianismo, porque es que lo cogen los ateos y les dan como violín prestado al cristianismo y catolicismo. No, pues es que los dioses y Dios y la espiritualidad no la creó el judaísmo ni el cristianismo, sino vienen de civilizaciones muy antiguas. O sea, el concepto de seres superiores, de un ser superior, no es un cuento de nosotros. Para los que acaban de encender su radio y poner el cartel paranormal, padre, su conclusión a la pregunta, ¿los ángeles o demonios son extraterrestres? ¿Cuál es? Podríamos hablar de que hay que entender el concepto de extraterrestre en la Sagrada Escritura y en la parte antigua. La visión, y vamos a hablar de lo siguiente, la visión de los ángeles no es una visión judía ni cristiana, es una visión sumeria, es una visión egipcia, de Mesopotamia, de pueblos y civilizaciones más antiguas que los arcadianos, que los sumerios y que todos estos.
Siempre ha existido la figura de los demonios, siempre ha existido la figura de los ángeles, discriminada, separada de los dioses o extraterrestres, pero que también, digámoslo, a través de los siglos y en la Sagrada Escritura y en libros apócrifos como el de Enoch y otros libros, por ejemplo, vemos a Elías que lo recoge en una carreta de fuego y se la lleva. Podemos ver muchos signos de que puede haber intervención del más allá. ¿Quién sabe? Y esto es especulación teológica y demonología, que los demonios espirituales se junten con los demonios extraterrestres para venir a hacer daños, por ejemplo. Puede ser o puede ser que no. Entonces, es posible, y antiguamente, ya cuando entramos al judaísmo y al cristianismo, empieza a haber una separación como tal. Antiguamente sabían que estaban dos grupos diferentes, que eran los espirituales, espíritus que hay, que pueden estar en diferentes dimensiones y que hacen el mal como demonios o hacen el bien como ángeles. Mire, esa figura que usted conoce de las alas y de la carita de los querubines y de esto, viene de los sumerios. No viene del judaísmo, no viene del cristianismo, viene también de los egipcios. Usted ve todos los grifos y todos los íconos y todas las esculturas, la mayoría egipcias y la mayoría sumerias y arcadianas y babilónicas, encuentra las alas. Y usted ve, ¿qué es lo que pasa? El pueblo judío va haciendo su historia y va creciendo y no nace de la nada, sino que son un pueblo que es esclavizado por los babilónicos. Y los babilónicos, ¿de dónde vienen? De los arcadianos. Y los arcadianos toman a los sumerios, se apoderan, porque los arcadianos son más grandes, los sumerios son más pequeños, pero los que tienen avances y tecnología son los sumerios y le dicen, venga papito para acá, porque usted me sirve. Y de eso pasa a los babilónicos, y Babilonia tiene un contacto con los persas y tiene un contacto con los egipcios muy fuerte, y el pueblo judío, y eso está en la Biblia y está en libros, está en investigación de arqueología, estuvieron presos de los babilónicos y de los egipcios, y su historia, y usted ve el Génesis, por ejemplo, tiene mucho que ver con todas esas culturas que están anteriores, que hablan de los demonios, hablan de los ángeles, hablan de los que hoy nosotros llamamos extraterrestres. Ya en el judaísmo empieza a ver lo que es el canon bíblico, lo que es la Torá, lo que es el Siriaco, todo el proceso donde empiezan a sacar cosas del Antiguo Testamento los judíos, y ya el cristianismo también hace su parte para hacer lo que es la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, pero no dejan de estar hablando de los ángeles y demonios espirituales y de los ángeles y demonios que pueden ser también los extraterrestres. Monseñor, muchas gracias por su explicación. Me voy a ahorrar un minuto más con un tuit, a ver si me ayuda con alguien acá. ¿Qué dice? John Arias dice, Dani Tres Palacios, a imagen y semejanza se hizo al hombre, a imagen de Dios, o sea, de Jesús según la Biblia. Jesús es la imagen de Dios según la Biblia. Quiero que el Padre si me puede explicar este versículo. Él cita Colosenses 1:15. Dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí, pero hoy venimos a un problema muy grave. Entonces, ¿qué significa eso? Dice él. Sí, claro. Ese es otro debate de muchos siglos. Es que no hay imagen fotográfica de Jesús. Modernas hay, porque dicen que se apareció y que estuvo, y yo las he visto. Pero no hay. Mire, lo más antiguo que hay es del año 300, de unos manuscritos que se encontraron, una tapa en bronce donde pintan la cara de Jesús con pelo largo, y la cara, la que ustedes ven en el sudario de Turín, que ahorita hay unas investigaciones muy fuertes y un día estos hablamos de eso, muy interesantes, que muy posiblemente sí sea el rostro de Jesús. O sea, realmente lo que pintan de Jesús o lo que hemos visto de Jesús, el Jesús crucificado, ese Jesús con su corona, puede que no sea parecido para nada. Es que ese es un problema grave de la historia y grave del cristianismo, porque no hay fotos, no hay videos, no hay bustos hechos a imagen de Jesús. Una vez vi hasta un dibujo de un Jesús hasta más morenito y más gordito. En National Geographic hace una investigación y cogen un cráneo del año 2000, de hace 2000 años, de un judío,
y le montan la pinta del judío, lo reconstruyen en 3D, pero eso no implica que sea Jesús, es un judío más que cogieron. Ahora, el pueblo judío era un pueblo de que había muchas, fue muy rico, ¿por qué? Porque de muchos pueblos se unieron, y el pueblo judío no viene de una sola sangre, y esto muchos judíos no les gusta que yo diga esto, pero vienen de muchas etnias y de muchos grupos que se fusionaron, y a través de los años que duraron en el desierto, por medio de Moisés, fue que empezó a haber una purga, empezó a haber una organización, y ahí nació la ley de que ellos no se pueden mezclar su sangre, o sea, no se casan entre ellos, y esto lo pueden investigar en cualquier lado, para tener un linaje puro, digámoslo así, pero antes venían de muchos lugares. Y el físico, digamos, de los judíos no es uno solo. Usted ve a un judío y no es un estilo físico determinado. Usted puede ver un judío es muy parecido al colombiano. Entonces hay muchas cosas que se desconocen, pero por eso no quiere decir de que Jesús no haya existido. Él existió físicamente, históricamente, ya que sea Dios y Señor ya es una cuestión de revelación, de fe de nosotros, los que creemos en Él. Ahora, como no tenemos, solo hay una prueba que es el manto de Turín y lo que es la Verónica. Bueno, eso es muy relativo, la Verónica es muy cuestionado, que es el sudario que lo cubrió. No hay fotos, no hay videos, no hay esculturas. Los dibujos más antiguos son del año 600, 400. Hombre, pongámosle lógica, 400 años después usted no se acuerda ni de la mamá, ni del papá, ni del tío, cómo era físicamente. Y hay otra cosa, que solo hay un documento que es muy cuestionado, donde Poncio Pilatos habla, dicen que es falso, están en esa investigación, de cómo era Jesús. Y lo pintan muy a la manera del sudario de Turín. Pero no hay pruebas, en este momento no existen. Ni siquiera el Vaticano las tiene, y si las tuviera ya las hubiera sacado hace tiempos, porque ellos necesitan tener más pruebas para que haya, y aún los grupos cristianos y evangélicos y protestantes y ortodoxos, quisiéramos tener un rostro que dijéramos, este es el de Jesús. Entonces usted entra a internet y usted ponga en imágenes, si está en Google, el nombre de Jesús, y le va a aparecer Jesús con barba, Jesús sin barba, Jesús ojos cafés, Jesús ojos verdes, mono, pelo liso, crespo, cafecito, sí, entonces no hay, pero eso no quiere decir de que no creamos en él. ¿A qué se refiere ese texto? Se refiere de que Jesús es la imagen del Padre y que lo que nosotros nos enseña a él es lo mismo que el Padre hace por nosotros. Entonces, ¿el que nos enseña? El amor, la misericordia. El que habla más sobre quién es el Padre es Jesús. Y nos dice que es Abba, que quiere decir en hebreo, Ab es Padre, y Abba es como papito, papi, papacito, una cosa así. O sea, él nos da una naturaleza mucho más, porque los judíos tenían una visión de Jesús, de Dios, perdón, un Dios sádico. Y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. Y muchos pelean y dicen, uy, pero es que usted, ¿cómo así? El judaísmo y que Dios llegaba y mataba a niños y mujeres y violaban y descuartizaban porque Dios les dijo que hicieran esto y lo otro. Era una visión muy diferente y todos los pueblos antiguos hacían lo mismo. Lo que era el secuestro, el asesinato, la violación, la esclavitud, eso no era solo el pueblo judío. Todos los pueblos en la antigüedad se daban machetes, se daban duro. ¿Quién llega? Llega Jesús, que ha estado con el Padre y le dice, mire, el Padre es así y así. Tanto así que es tan importante el mensaje y lo que Jesús hace, que en todos los evangelios y aún los apócrifos y gnósticos y secretos, ocultos, no hablan de la forma física de Jesús. Usted no va a encontrar, es que es alto, tiene un lunar en la frente, tiene un tigre en un ojo, ¿sí? Es de 1,60 m o 1,80 m. No, porque lo más importante para ellos y para el cristianismo y la fe y todo lo que creemos es lo que Jesús vino a hacer y vino a enseñar y nos vino a dar. Entonces, por eso es que hay tantos vacíos en la historia y vacíos en el cristianismo, catolicismo, que no se han llenado y que esperamos que con nuevos hallazgos arqueológicos se llenen. De los últimos 20 años ha salido muchísimo material arqueológico maravilloso que ha ayudado a aclarecer muchas cosas. Ahora ya hay cosas que son de fe,
Si usted quiere creer en los ángeles, que son espirituales o son extraterrestres, ya va mucho en su fe. Si usted quiere creer que Jesús es el Salvador, el Dios con nosotros, el Hijo del Padre, pues eso ya es una cuestión muy personal y encuentro con Dios. Pero de pruebas científicas no hay. Pero tampoco la ciencia puede llegar a decir, no, es que no existe, es que no es porque no hayan las pruebas. Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo esta noche aquí hablando sobre los ángeles y demonios si son extraterrestres y también hablando del misterio de Dios, que bueno, de ahí parte todo, porque si existen los ángeles y los demonios, pues vienen también de Dios, y Dios ¿dónde está? Y por eso el padre habla de eso, ¿será que está en algún rincón del universo y eso ya lo convierte en un ser extraterrestre y a todos en extraterrestres, en ángeles y demonios? ¿O está entre nosotros? Es un misterio más que aborda el cartel paranormal esta noche. Monseñor Andrés Tirado, ¿dónde lo pueden encontrar? Los que les gusta todo lo que usted hace de espiritual o de los exorcismos, ¿en dónde lo ubican? Bueno, y para terminar, él es omnipotente y sempiterno, y él puede estar en cualquier momento, atravesar el tiempo y el espacio como Jesús lo hace, y eso hablamos en la física, la teología cuántica. Jesús, Dios, puede estar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, entonces para ellos no hay esa diferencia física, como nosotros, es que hay que coger el avioncito, No necesito una nave, la nave, 10 años para llegar a Marte. No, eso es algo que ellos traspasan eso, entonces eso es lo maravilloso, y San Pablo decía vivir el reino de los cielos acá en este momento. Uno puede vivir un infierno o el reino de los cielos, depende de uno. Bueno, los que quieran, ahorita en agosto vamos a hacer un curso online virtual de demonología muy interesante, que lo vamos a hacer virtual. Cursos, capacitaciones, hay varios virtuales, presenciales. En la oficina, el que necesite ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad. El tema fuerte mío son los exorcismos hace muchos años. Pueden buscar Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. San Google, y pueden buscar Monseñor Andrés Tirado en YouTube. Todos los días sacamos reflexiones, material. Bueno, estamos para ayudarlos. El 12 de agosto, domingo a las 3 de la tarde, en Nicolás de Federman, vamos a celebrar una Eucaristía de sanación. Los que quieran recibir en Bogotá, gracias. Los que quieran recibir una sanación pueden ir. Y en la oficina me pueden buscar, pueden llamar para consultas al 600-3445 entre semana en las tardes. Estará mi secretaria para que les den la asesoría que necesitan. Monseñor, muchas gracias. Pronto tenemos que hacer un exorcismo en vivo. Vamos a ver. Bueno, esperemos hacerle un exorcismo a un demonio extraterrestre. A ver. Gracias, Monseñor Andrés Tirado. Bendiciones, éxitos. Feliz noche.